Han pasado 15 días y llega nuevamente esta reportera que dice ser reportera independiente, pero al servicio del bloque opositor, la famosa Reina Haydée Ramírez. Y es famosa no por su buen desempeño periodístico, sino que solo viene a contar cosas sin sentido a la mañanera, y hoy se aferró al micrófono para ocupar casi toda la mañanera en su intervención. Veamos este diálogo circular con la presidenta de México. Vamos de este lado. A ver, Reina, te voy a dar la palabra. Y sí va a ser sobre el tema, presidenta, porque traigo muchas preguntas. Bueno. Gracias. No vamos a ser muy extensos, ¿verdad? La reunión primero, nada más para quedar un poquito claros, entonces la cifra de desaparecidos en México es de 130,000 y de ahí se derivan 3 categorías. ¿Es así? Ahora o sea, realmente, desde el análisis que nosotros hemos hecho, son 43,128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40,308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida. Y los 46,742 permanecen en el registro, pero lamentablemente no hay información para poder encontrarlos. Entonces, de aquellos que tenemos todos los registros y que no hemos encontrado ninguna prueba posterior, ya sea de vida o sin vida, son 43,128, del 2006 a la fecha. Entonces, por ejemplo, para efectos de notas, ¿no podemos usar 130,000 desaparecidos en Pueden México? usarlo, decir 130,000, de los cuales 46,000, bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran al escribirlo. Sí, pero yo no pero les voy a decir cómo escribir una nota. Hay que explicar. Lo que estamos diciendo el día de hoy en la conferencia es lo siguiente. Sí. De 132,534, 2,356 desaparecieron entre el periodo de 1952 al 2005. Sí. Y muy probablemente estas personas están vinculadas con desaparición forzada desde el Estado. Es más, muchas de ellas están, no probablemente, muchas de ellas están vinculadas con desaparición forzada. Del Estado también, ¿no? Y que involucra al Estado. Sí. De 130,178 registradas en el Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda, 46,742 no tienen datos completos, lo que hace muy difícil su búsqueda, aunque permanecen los registros. Presidenta, en esos 40,308 se tiene conocimiento que tuvieron una actividad posterior a su reporte de desaparición y estamos buscándolos y es muy probable que estén con vida y tenemos que seguir buscando para encontrar la prueba de vida. Y 43,128 del 2006 al 2026 están reportados como desaparecidos, pero no tenemos ningún dato. Ahora, de esos, si pasamos a la siguiente, 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 la siguiente, la siguiente. De esos, solo 3,869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas. Muy bien. Presidenta, de esos 46,000 que no hay datos insuficientes, que puede ser algún alias o algo así, ¿no? ¿Han considerado, no sé si en el estudio que realizaron, consideraron que hay personas migrantes que por lo general no traen datos y personas indigentes? Si hay ahí, y en todo caso, ¿cómo será la búsqueda de esas personas que no tienen, pues que no tienen mayores registros a veces que un solo alias, o que alguien que los conoció en la calle pudieran, hayan hecho el reporte? Por eso no se retira el registro. Lo que
decimos es que es muy difícil su búsqueda. Si dice Juan, pero no tenemos ningún otro dato, pues es muy difícil buscar a esa persona. Entonces, por eso mantenemos el registro y nos concentramos en las personas donde hay toda la información. Si no viene el dato de contacto, entonces ya la ley nos permite preguntarle al INE, preguntarle a un banco, preguntarle a alguna institución privada o pública autónoma si tiene alguna referencia para poder localizar a alguno de sus familiares. Pero también hay extranjeros e indigentes desaparecidos. Sí, sí hay y también se busca. Habría que definir un poquito la estrategia en ese sentido. Es justo de la tabla que nos presenta, Presidenta. Déjale ese. Los datos que, así para poderla checar, habrá los datos que se dieron a conocer en el registro. No, la última, por favor. Sí, la última, por favor. Los datos que se dieron a conocer en el Registro Nacional de Búsqueda, usted nos ha dicho aquí que vienen de las fiscalías, los datos con los que se alimentó. También tengo la en el registro. Bueno, en varias partes, ¿no? No, a ver, el Registro Nacional de Búsqueda, hasta el mes de julio del 2025, cualquier persona podía ingresar un dato. ¿Ya no se va a poder? Y se contabilizaba como persona desaparecida. Todavía se puede hacer eso, solo que ahora, por ley, tiene que tener toda la información para poder aparecer como un registro. Ya no se permite que solo se ponga un alias, ya se pide pues que tenga toda la información, la mínima indispensable para considerar a una persona como desaparecida. Presidenta, esto que menciona usted ahora es por ley, porque hicieron unos cambios a la ley, pero antes no era por ley que tenían que hacer una carpeta de investigación y hacer una búsqueda de una persona desaparecida. Estaba la búsqueda de la persona, en la ley estaba que había que tener un registro y que tenían que tener las fiscalías estatales, una fiscalía especializada de búsqueda, de desaparición y búsqueda. No todos los estados han cumplido, por eso ahora se reforzó en la ley, pero no era obligatorio abrir una carpeta de investigación a un registro de persona desaparecida. Pero si es una denuncia de desaparición, ellos tienen la obligación de hacer una carpeta. La pregunta sería básicamente si se va a investigar a las fiscalías que no hicieron, y a los funcionarios en el país que no hicieron estas carpetas de investigación, porque en muchos casos cuando llegan las familias, y a mí me ha tocado ser testigo de eso, que llegan y les dicen mejor no ponga la denuncia y nada más le toman unos datos, que es el registro que usted dice. En este caso, ¿qué se va a hacer contra estas fiscalías y contra esos funcionarios que entorpecieron la creación de una carpeta de investigación? Hasta antes de julio del 2025 no era obligatorio abrir la carpeta de investigación, con que se registrara en la fiscalía. Es distinto registrar que abrir una carpeta de investigación que te lleva necesariamente a la obligación del Ministerio Público de investigar y dar con la persona, encontrar a la persona y que no haya impunidad. Entonces, ahora sí se tiene que abrir. A partir de julio del 2025 ya hay sanción a los servidores públicos por no abrir las carpetas de investigación. ¿Cuál va a ser la sanción, Presidenta? ¿Perdón? ¿Cuál va a ser la sanción para un funcionario que no haga una carpeta? Está en el artículo 79 de la ley, que es lo que 74. No sé si quieras comentar. Sí, el artículo 74 de la ley establece que se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa con independencia de alguna otra responsabilidad que se pueda derivar de la falta de apertura de la carpeta de investigación. Pero como nos mencionó la presidenta, hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida. ¿Administrativo se refiere a que lo van a amonestar, le van a poner una sanción económica, lo van a destituir, lo van a inhabilitar? Las responsabilidades administrativas van desde apercibimientos, multas o inhabilitaciones. Será en cada caso. ¿No se abren casos penales? Sí, también por omisión. La omisión
es de un funcionario público, también está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta. Pero ahora sí se va a hacer eso. Sí, se puede hacer. Tiene que denunciarlo la persona que no permitió que se abriera la carpeta de investigación. El registro que usted menciona que ellos tomaban antes y no hacían la carpeta, lo hacían, bueno, pues ya estamos viendo que lo hicieron mal porque hay todas estas tres tipos de imprecisión. ¿Va a tener alguna consecuencia y ya no se les está permitido hacer esos registros? O sea, tienen que ser la carpeta. Tiene que ser la carpeta, y Marcela, es lo que te comento, está permanentemente trabajando con las fiscalías estatales para que se abran las carpetas de investigación. A veces las fiscalías abren el registro, inicia la búsqueda y si no se encuentra, entonces abren la carpeta de investigación. Nosotros pedimos que desde el principio se abra la carpeta y en todo caso se cierre de inmediato cuando se localizó a la persona. De estas cifras que mencionan, ¿cuántos se pueden poner en la categoría de reclutamiento forzado de los 43,000? Es difícil hacerlo. Ahora estamos trabajando todavía, que ya es un trabajo mucho más detallado y requiere mucho más gente, de información de cada registro. Por ejemplo, si el registro viene del registro de la Comisión Nacional de Búsqueda y nada más viene el nombre, la dirección y no viene el contexto en que desapareció, es difícil saber si fue un reclutamiento. De las 3,869 carpetas de investigación o averiguaciones previas que sí se abrieron, averiguación previa es hasta el 2015 y de 2015 en adelante ya se llama carpeta de investigación. De todos estos, de los 3,000, pues hay que ir carpeta por carpeta para ver cuál es el contexto en que desapareció la persona y pues ver si eso estuvo, si ese contexto nos permite saber si hay una situación de reclutamiento. Presidenta, ahora que hizo este acuerdo con Meta y las redes de TikTok, no sé si planean o han empezado a hacer algún acuerdo para que se pueda castigar el reclutamiento forzado en redes o que ayuden a las investigaciones, o si se tienen investigaciones en esos casos. Lo que están ayudando es a bajar las páginas muy rápido, las cuentas y las páginas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el área de cibernética, igual que la Guardia Nacional, se comunican con las plataformas y tienen que tener alguna información para poder bajar esa página. Y también, una vez abierta una carpeta de investigación, están obligadas a dar información. Pero hay un acuerdo ya, entonces, con ellos. Sí, hay un acuerdo, no sé si es firmado o no, pero hay colaboración. Sí. Sí. Coméntalo. Gracias. Sí, realmente esto ya tiene mucho tiempo que se hace y por eso precisamente lo que señala la presidenta de la importancia de que se abran las carpetas de investigación en este y cualquier otro delito, tener acceso a las redes sociales que son tan usadas ¿no? de forma generalizada, pues es muy importante en este caso para encontrar a las personas. Entonces, con las reformas ya es mucho más fácil acceder a esta información, solicitar a esta información a las compañías, pero en general en cualquier investigación de cualquier delito hay una relación con estas ¿no? compañías de redes sociales para que proporcionen la información. Presidenta, en el caso, gracias, en el caso de las personas de larga data. Nada más un momento. Recuerden que nosotros creamos el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Este sistema nos ayuda mucho porque son plataformas de datos que obligatoriamente, por ley, tienen que compartirse. En el caso de una compañía de teléfonos o alguna otra entidad privada, tiene que ser bajo orden de un juez. Pero ya es importante este sistema nacional. Menos burocrático. Menos burocrático y además pues con mucho mayor agilidad para el acceso de los datos.
Presidenta, en el caso de los que menciona que son como 2,000 de larga data, que ya tiene mucho tiempo, en el caso de los, ¿cómo va a ser la búsqueda en el caso de ellos? Y porque bueno, ya tienen pues mucho tiempo. Entre ellos, por ejemplo, ya está también nuestro amigo, que ya van a ser 16 años, Alfredo Jiménez Mota, reportero, que no se puede encontrar. Entonces, en el caso de ellos, ¿cómo se van a seguir buscando? Porque también los trabajos periodísticos que han hecho los reporteros de investigación de búsquedas, como Quinto Elemento Lab, mencionan que hay 77,000 personas en este caso y que son, hasta el sexenio pasado había, hicieron este registro ellos, ¿no? Según los conteos que han realizado, las investigaciones que han realizado, y son cuerpos sin identificar. ¿Qué va a pasar en este caso? De estos datos que se presentan aquí, estos son los que están en el Registro Nacional. Si hay algún otro dato o alguna otra persona que no se registró en el Registro Nacional, pues no aparece en esta información. Sin embargo, nosotros consideramos que es una información pues que fue trabajada durante mucho tiempo y que las personas que de alguna manera se reportaron como desaparecidas, digo de alguna manera porque no sabemos la causa, que fueron reportadas como desaparecidas, son este número que está planteado aquí. De las personas previas, los 2,356 hasta el 2005, esas personas también trabajan con los colectivos o con los familiares para poder encontrarlos. Es un trabajo distinto y ahí hay carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas desde hace tiempo y hay una fiscalía especializada con la cual se trabaja. Personalmente, por ejemplo, he recibido a Colectivo Eureka, con ellos hemos platicado, están trabajando en este momento con la Fiscal General de la República para establecer líneas también de investigación. Entonces, ¿cuánto consideran que sería el subregistro de personas que faltan? Eso no se puede saber. ¿Un estimado? Más bien nosotros no hicieron un cálculo. No se puede saber. Pues no se puede saber porque no podemos saber dónde se pudieron haber registrado. Estos son todos los registros que hay y por eso es la información con todo detalle y toda transparencia que estamos presentando el día de hoy. Bueno, también hay organizaciones que han mostrado ellos datos también de que hay un subregistro grande y aparte de que muchos no son precisamente registros. No sé si hay colaboración con algunas organizaciones en este sentido. Hay colaboración con organizaciones y hay colaboración también con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con el área internacional de la Cruz Roja y con otras instituciones de Naciones Unidas, con otras áreas de Naciones Unidas. Ellos les pedimos que pues de alguna manera nos orienten en todo este proceso de investigación y han estado permanentemente dándole seguimiento. Por ejemplo, Data Cívica no está entre sus colaboradores. ¿No es ahí donde trabajó Pepe Merino? Sí, ¿no? Ahí trabajó Pepe Merino. Pepe Merino hizo un trabajo muy importante de búsqueda de personas desaparecidas a partir de los registros nacionales. Un día puede platicar de ello. Y a partir de ahí escribió varios artículos sobre ello. Por eso, para nosotros es muy importante que Pepe esté trabajando en el análisis de los datos, porque una de sus experiencias a lo largo de su vida con el análisis de datos fue de personas desaparecidas. Y esto pues nos da también la visión desde la sociedad civil de cómo realizar estos procesos. Presidenta, y ahora que menciona que se ha reunido con Eureka y creo también con las familias de los 43 de Ayotzinapa, ¿por qué no concederle a las madres buscadoras una reunión? ¿Qué es lo que, por qué lo piensa usted o qué piensa usted? Podemos hacer, no. En este momento se están reuniendo con la Secretaría de Gobernación y están muy, reconocidas en el sentido del trabajo que están haciendo. Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional.
Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones y pues es tan cercano el trabajo que no han pedido una reunión con la presidenta. Si llegaran a pedir una reunión con la presidenta, pues ya valoraríamos esta sí, no reunión. sería como, no sé, pues no sé si discriminar no es la palabra, pero pues como un privilegio recibir a unos sí y a otros no. Y hay un resentimiento, hay una especie, un sentimiento entre las madres de buscadoras, los buscadores, porque pues de alguna manera quisieran platicar con usted, que usted los escuchara. Con muchos de ellos, con muchos. Incluso cuando salgo de gira, he escuchado a muchos de los colectivos de manera directa. A mí no me gusta a veces hacer públicas muchos de estos temas, pues porque no se trata de estar haciendo, no sé, yo creo que es tanto el dolor de las familias que a veces me reúno con ellos y prefiero que se mantenga en esta característica privada la reunión. Me he reunido con colectivos en mis viajes a los distintos estados de la República. Incluso en los eventos hay a veces un familiar que levanta una cartulina y dice: tengo un familiar desaparecido. Siempre terminando el evento o antes del evento me acerco a la persona, tomo sus datos, registro, muchas veces regreso la llamada de manera personal y se los doy a Rosa Isela para que ya se siga todo el protocolo de búsqueda de la persona. Les puedo platicar un caso reciente, una persona que se acerca a mí, una madre, y me dice: mi hijo hace 15 días que no lo encuentro. Tomo sus datos personalmente en mi teléfono, vuelvo a llamar por teléfono y después le pido, por la condición de la desaparición, a la Secretaría de la Defensa que haga una búsqueda. Hace 4 días encontraron a la persona. Entonces, no necesariamente damos información de cada uno de estos temas, pero hay cercanía y acceso a mi persona y me reúno con los colectivos. Lo que no hago pues son a veces estas grandes reuniones, con excepción de los 43, por ser un caso particular, y que ellos han estado pidiendo que continúen las reuniones como las iniciaron con el presidente López Obrador. Presidenta, hay otro punto que tiene que ver con la Fiscalía. Por ejemplo, al año del caso Izaguirre, también reporteros de investigación realizaron un trabajo muy importante sobre las prendas, la ropa que se encontró en el rancho Izaguirre. Y hay algunas mamás que han detectado o dicen: esta prenda era de mi hijo, pero la Fiscalía no les ha llamado para ampliar una investigación. ¿Cuál sería ahí el trabajo de usted o la secretaria? No sé si no los han recibido, pero la fiscal está en la mejor disposición, ha recibido a muchas víctimas. Si es el caso de una persona que no se haya recibido, tienen mucha investigación sobre este caso, la Fiscalía, y ellos darán su informe pues en el momento en que tengan mucho mayores datos y que no pongan en riesgo la investigación. Hay una persona que se dedicaba al reclutamiento que está detenida y hay testimonios de personas. Recientemente platiqué de esto con la fiscal, me dijo que ella iba a buscar un momento para poder ya hacer público y buscamos que a través de la Secretaría de Gobernación tengan la comunicación con la fiscal. ¿Sabe si hay algún avance de análisis de las prendas que se encontraron ahí, de que si pudieran ser de alguna persona? Si la Fiscalía tenga ese dato. Preferiría que fuera la Fiscalía quien diera toda la información. ¿No la podría invitar a que nos platique de ese tema? Porque ya son, pues para completar esta presentación que hace usted hoy, completar esos datos que son importantes y que de alguna manera pues tienen mucho que ver también con la búsqueda de las personas desaparecidas. Y el otro punto, en este mismo sentido de investigación, ha sucedido algunos casos de jóvenes que están en el registro de búsqueda y que de repente aparecen detenidos, jóvenes muy jovencitos, y que ya aparecen como delincuentes, algunos son incluso tomados en flagrancia,
Presidenta, en este caso no sé si la reforma legal que hicieron contemple alguna diferencia o cómo se van a tratar estos casos, porque si fueron reclutados, si fueron obligados a portar armas y a hacer cosas que hacen estos grupos de delincuentes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Si va a ser un tratamiento normal, como un delincuente normal, o va a tener algún atenuante? La Fiscalía lo determina. Dentro del sistema penal hay distintos mecanismos para determinarlo y es el juez, el Poder Judicial, quien finalmente determina la culpabilidad o no de esta persona a partir del contexto en el que se da el delito o de las circunstancias en las que, si fue reclutado, cómo fue reclutado. Eso es algo que se determina ya entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero ¿usted estaría en favor de que fuera un tratamiento distinto en estos casos, o cuál sería su postura respecto a estos casos? Tiene que analizarlo la Fiscalía y el juez. Tiene siempre una parte donde si la persona cometió un delito, qué atenuante tiene, que haya sido obligado o no, es algo que considera la Fiscalía y que considera el juez. Difícilmente puede uno predeterminar una circunstancia como esta. Es un análisis ya de la circunstancia específica de la propia Fiscalía, del Ministerio Público y del juez o la jueza que determina la sanción a la persona a partir de las distintas consideraciones del caso. Presidenta, de estos casos que ya son públicos, que fueron detenidos de esta manera, ¿ya se ha acercado el gobierno de México para atenderles, por ejemplo, en cuestión de salud mental o en otro tipo de tratamientos que ellos requieran para volver a su vida normal? ¿Sí es posible? Depende del caso, pero se tiene considerado apoyo psicológico en la Comisión Nacional de Búsqueda o incluso en la Comisión Nacional de Víctimas. Hay toda una gama de apoyos diversos a las víctimas. Y ya nomás para terminar, porque que sea solo el tema, hablaba usted de los 43 y que se ha reunido con ellos, y entiendo que es un compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador reunirse con ellos. Presidenta, ¿qué garantías hay de la sociedad, en este caso de Guerrero, de que la investigación sea realmente fiel, que realmente se haga pegada a derecho? Porque ahorita hay un joven aquí en el Altiplano que lo detuvieron y lo tienen en prisión preventiva, creo que ya tiene más del año, ya va para los 2 años, y están esperando que el joven se declare culpable de algo que él dice que no hizo. Ahí es donde entra también su promesa de que no haya inocentes en las cárceles. Entonces él dice, tú declárate culpable, y cada cierto tiempo lo visitan diciéndole, ya, declárate culpable, di que tú eras. O sea, quieren usarlos para que conseguir para usted o para el expresidente una respuesta a la desaparición de estos 43 estudiantes, pero el pueblo de Guerrero, que imagínese que usted está trabajando y de repente llegan o un hijo de usted, alguien, un familiar, y le dicen que él tiene que ver en la desaparición de 43 personas, y que esté allí hasta que usted, como minarle la esperanza, minarle todo para que se declare culpable. Y no es el único caso. Ahí está Sergio, también allá en Sonora, en Ciudad Obregón. Esta fiscalía ha hecho, con tal de presentar trabajo o de decir ya resolvimos tal caso para este banco, para este Oxxo, generalmente para empresas grandes, dicen este es el responsable. Y Sergio estaría ahorita graduándose presidenta del ITSON, y este muchacho le sacan un homicidio de Abel Murrieta, el exprocurador, y que era candidato él en Sonora, y dicen que él fue cuando él ha demostrado, su familia ha demostrado, el ITSON, las autoridades de la universidad han demostrado que él en esas fechas estaba incapacitado usando muletas, él estaba estudiando, estaba en clases,
y lo detienen como 1 o 2 años después y quieren forzosamente obligarlo a que él diga que él fue el que disparó. Entonces, yo no creo sinceramente que la familia de Abel Murrieta, porque no creo que él lo quisiera, que un inocente estuviera pagando por algo que, pues en este caso por su… Sí, que se encuentren a las personas que lo asesinaron a él y a otras tantas personas que han muerto de esta manera, Carlos Manso, etcétera, pero ¿por qué y ahí viene otra vez esta situación de que las fiscalías necesitan capacitación, Presidenta, necesitan actualizarse, modernizarse, tener personal más capacitado, agentes de investigación que realmente sean de investigación, que no trabajen solo porque la presidenta dijo que quiere encontrar al culpable de tal caso, o el gobernador lo quiere encontrar. A ver, porque estás poniendo palabras que no… No, yo digo… No, sí. Bueno, sí. Porque sí hay que poner límites a las cosas que se dicen. Tú dices que yo he pedido que detengan a alguien. No, que lo dicen ellos, Bueno, es falso. ¿Quieren respuesta? Porque nunca en mi vida pediría que a un inocente lo detuvieran, jamás. Y si hay personas inocentes detenidas, deben salir. ¿Quién lo debe determinar? Un juez. Y la Secretaría de Gobernación tiene un área especial para que todos los casos que son denunciados en mis giras o que vienen aquí a Atención Ciudadana o estos casos que tú mencionas en este momento, si nos das toda la información, la Secretaría de Gobernación investiga y trabaja incluso con el Poder Judicial si es necesario para que las personas puedan ser liberadas en caso de que hay prueba de su inocencia. Incluso algunas personas que llevan años y que no tienen sentencia, también trabaja la Secretaría de Gobernación para que esa situación pues no se dé más en nuestro país. La reforma al Poder Judicial y las leyes que se aprobaron toman en cuenta esta característica. Lo que sí es que jamás vamos a ordenar, porque estamos en contra de ello, por convicción, es que también la detención. Bueno, nunca ordeno la detención de nadie. La única que he hecho es una denuncia en aquel acoso que tuve aquí en la calle, que todos fueron testigos porque se filmó. Ahí sí presenté una denuncia, pero fue por un caso de personal, de agravio personal, en donde hubo un delito. Pero fuera de eso, jamás voy a pedir que detengan a una persona o a otra. Eso le corresponde al Ministerio Público, no le corresponde a la presidenta. Sí, pero los MP se sienten presionados porque les exigen resultados y no tienen… Ahí es donde le pregunto yo a usted si hará algo usted para que estas agencias ministeriales y los ministerios públicos se capaciten, Presidenta, y realmente… En eso tienes razón, tienen que mejorar los ministerios públicos en el país, en eso tienes toda la razón. Y que no necesariamente el haber convertido en fiscalías las procuradurías ha representado una mejora significativa. En eso coincidimos. En algunos casos ha mejorado mucho las fiscalías y en otros casos pues no se ha visto gran mejoría. Si eso requiere una reforma legal o más bien acción de los propios fiscales para que las fiscalías funcionen de mejor manera, pues es algo que hay que discutir incluso con el Poder Legislativo. Pero de que necesitamos mejores fiscalías en el país, en eso estamos de acuerdo. Pero si usted está en su interés, en su voluntad política, hacer este tipo de… pues buscar que se logre algo ahí en ese sentido. Y si es necesaria una reforma adicional, la trabajamos y la ponemos a disposición. Lo que hacemos desde este momento es, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde la propia Secretaría de Gobernación, en coordinación con los estados, generando las condiciones para el Gabinete de Seguridad y de Construcción de la Paz en todos los estados de la República, buscamos que las fiscalías cumplan con su trabajo, que ningún ministerio público niegue la posibilidad de abrir una carpeta de investigación o que ningún ministerio público ordene o que un juez ordene la detención, porque quien ordena la detención es un juez a una persona que es inocente. Presidenta, está también el caso de Rafael Zayas. Ayer presentaban, él ya en mayo van a hacer su audiencia. Es que hay muchas personas en las prisiones que están con prisión preventiva oficiosa.
y este muchacho Rafael ya tiene 4 años también en un penal de Durango y ya en mayo parece ser que le hacen una audiencia de sentencia. Pero el punto es que a él también lo detuvieron y hay muchas inconsistencias en su caso y lo detienen y lo acusan de un presunto secuestro. Entonces ya lleva 4 años ahí y lo que sea, pero está ahí, Presidenta. ¿Y si son inocentes, Presidenta? Si nos das el caso, con todo gusto la Secretaría de Gobernación ayuda a atender a las personas, a los familiares, para que en caso de que sea inocente podamos darle todas las, en cualquier caso podamos darle todas las condiciones para que tenga asesoría legal. Presidenta, pero sí podría ser un plan, ¿tienen un plan, por ejemplo, para revisar estos casos constantemente? Sí, la Secretaría de Gobernación. ¿Cuántas personas se han liberado, Rosa Isela? Gracias, Presidenta. Todos los días tenemos ingresos de solicitudes de diversas personas que buscan eso, justicia. Entonces, porque ellos aducen que se ha cometido alguna injusticia o que no hay suficientes pruebas para que su familiar permanezca en el reclusorio. Entonces, se les atiende, se sigue todo el procedimiento para revisar la carpeta de investigación, para revisar las actuaciones del juez, para ir viendo, y se interviene en una mesa que es que tiene que ver con las amnistías y las libertades. Todo esto se hace por ley. La Secretaría de Gobernación tiene esa obligación de hacerlo y los casos que hoy nos comenta los podemos ver. No necesariamente quiere decir que siempre que se revise un caso por Gobernación o por la Comisión de Amnistía salgan en libertad, porque pues a veces la familia dice es inocente y las evidencias o el juez dicen lo contrario. Pero en la mayoría de los casos, pues nosotros hasta vamos a tocar, ahorita tenemos audiencias con el Poder Judicial, por ejemplo, de Guerrero o de otros lados, donde se revisan casos específicos de familiares que han solicitado a la Comisión de Amnistía la intervención de las autoridades. Entonces, le damos precisamente, Presidenta, el dato preciso de cuántos han salido. Por ejemplo, aquellos pues personas humildes que no tienen a veces la atención debida y que le entregan a la Presidenta en sus giras una cartita donde hablan de la situación y revisamos inmediatamente y muchos, por fortuna, salen en libertad. Mujeres, personas también que que sí cometieron delitos, pero que tienen una incapacidad, que tienen una enfermedad, que tienen diferentes motivos y requisitos legales para poder adelantar sus libertades. Entonces son como varios procedimientos, no necesariamente, a veces sí son responsables y por diversos motivos se adelanta su libertad. Pero atendemos esto con mucho gusto que usted nos da el día de hoy. Gracias. Secretaria, nada más y otra pregunta. El caso de, por ejemplo, hay muchos reos que están por ejemplo, este reo que le comento, Sayas, es de Veracruz y está en Durango. ¿Cómo se está trabajando con las familias que solicitan? Es muy oneroso para las familias trasladarse cada cierto tiempo, cada semana, cada día de visita de un estado a otro. ¿Cómo van con ese proceso de tratar de que los reos estén en su lugar en su estado natal, donde está su familia? Eso pertenece a otra área, pertenece seguridad pública, al área de seguridad pública, pero de todas maneras hoy lo que le puedo decir es que de y otros casos que usted tenga alguna queja, con mucho gusto lo podemos atender, nos da los datos y lo hacemos de inmediato. Hoy mismo nos comunicamos con las familias. Me lo dieron ayer, Enrique Cañedo también, dicen que está preso. Pásanos los datos y con gusto los atendemos. Y nada más una pregunta, Presidenta, ayer que veía yo lo del penal de Durango, porque el presidente Andrés Manuel
presentó, en cierto momento del sexenio, presentó un estudio de que los penales estaban a cargo de empresas, de empresarios. Si eso sigue así, bueno, en el caso de Durango creo, ayer me decían que sí sigue así, que ¿por qué los penales ceferezos siguen estando en manos, siendo un negocio de empresarios en México, Presidenta? Por ejemplo, el de Durango, me contaban ayer que está administrado, concesionado a Carlos Slim y a Vázquez Raña, entre otras personas. Porque fueron contratos que se establecieron para deshacer en la época de Peña Nieto. Para poder quitar el contrato, pues no es nada más una decisión del gobierno de te quito el contrato. Son contratos que se hicieron en donde ellos construyeron el penal, operan el penal y se les paga cada mes. Cuando Rosa Isela era secretaria de Seguridad, lo que hizo fue bajar los montos de una manera muy importante y se ahorraron miles de millones de pesos porque estaban, pues realmente eran contratos a sobrecosto. Sí. Y ellos mismos aceptaron bajarlos. Pero si quisiéramos quitar esos contratos tendríamos que entrar a un juicio. No es solamente decir ya se acabaron los contratos, se tendría que entrar a un juicio en ese proceso. ¿Los 14 siguen todavía en manos de empresarios entonces? Sí, ¿todavía? Muchos de los penales federales siguen en manos de empresarios y lo que se hace es se revisa permanentemente los costos, que cumplan, se quitaron como contratos leoninos, pero si quisiéramos quitárselos pues tendríamos que entrar. Pero si hay litigios o hay ¿sí se los planean quitar o no? Ellos, hasta el momento no hay ningún litigio en particular, tendríamos que entrar a ese proceso. Porque en el caso de Durango nos dicen que son 3,500 pesos que se les pagan por reo que hay ahí y estén o no estén ocupados. Se hizo una revisión de realmente cuánto debía costar la inversión que hicieron más el costo de mantener a una persona privada de la libertad en este lugar. Y sí, se bajaron mucho los costos, pero muchos de ellos se mantienen en manos de privados. ¿Y sí podría haber algún informe en este sentido, sí, Presidenta? Con todo que gusto. Nos pudieran. Sí. Y nada más la última. Ya, Reina, ya es media hora. Es unas gracias, Gracias. Ya no quieren que le dé las gracias de algo que ya hicieron. Bueno. Adelante. Las familias que estaban ahí, que tenían 2 meses en Sonora, que Durazo de plano no quería atender. Y pues aquí Rosa Isela salió ayer antier y los encontró ahí manifestándose a las 9 de la noche, porque todos los días, 2 meses, fríos, lluvias y todo, y pues solo con la esperanza en Dios se logró que saliera en ese momento Rosa Isela, los atendiera. Y Rosa Isela conoce este caso desde que empezó prácticamente, 2021. Es muy buena secretaria de Gobernación. Y ayer que sale y ella creía que ya estaba, o ya le habían dicho que ya estaba resuelto el tema desde hace 2 años. Pero bueno, gracias, ayer ya quedó, ya les dieron el documento de no ejercicio de la acción penal. Bueno, ya son 9:36. Gracias. Ya cerramos. A ver, Alma, y ya cerramos con Alma. El barco de la Secretaría de Marina arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Arribó. Hay un barco, un pequeño velero, 2 embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellos. ¿No le dijeron qué pasó con ellos, Presidenta? ¿Perdón? ¿No le dijeron algo en el gabinete qué pasó con esos barcos? Pues se sigue en búsqueda. Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y otros 2 pequeños buques, ese mismo barco les estaba dando seguimiento. Tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas 2 pequeñas embarcaciones. ¿Sabe cuántos tripulantes, cuántas personas iban ahí? No recuerdo en este momento. En una de ellas iban 9 personas. Sí, en el otro ahora, a ver si el secretario de Marina no lo puede decir. Gracias. Presidenta, quisiera preguntarle sobre este reporte que han dado de desaparecidos 2 cosas. En primer lugar
¿Cuál es la magnitud de desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Ustedes podemos dar después los datos de las personas? ¿Qué pasa muchas veces? Una persona que se reporta como desaparecida 6 meses, 5 años, 6 años después es localizada. Entonces, para poder tener un dato claro de en qué año fue desaparecido y si fue localizado o no fue localizada, en eso siguen trabajando nuestros compañeros. Porque se había hablado de más de 12,000 personas, si es que no… Les damos el número por año posteriormente. Pero al final de cuentas, digo, por la guerra fue un periodo muy… Lo cierto es que a partir de 2006 el fenómeno de desaparición por particulares pues incrementa de manera exponencial. La segunda pregunta es, ¿en qué condición quedan los más de 50,000 cuerpos sin identificar que están en los diversos forenses? Eso es parte de lo que presentó Arturo. La búsqueda de personas, pues evidentemente primero es en vida, pero cuando hay un cuerpo no identificado, alguna persona sin vida no identificada, se está fortaleciendo los datos de forencia. Entonces se apoya para poder tener información no solamente de datos biométricos, de huellas dactilares, etcétera, y si tiene identificación, la identificación, sino también de ADN. Ahora ya es obligatorio tener información de ADN y guardar esa información de ADN para que pueda haber una identificación mayor. Estos casos lamentables de personas que ya están sin vida y que fueron encontradas, se está trabajando junto con las fiscalías estatales para poder identificar a cada uno de ellos y poder checar si algunos de ellos pertenecen a las personas que fueron reportadas como desaparecidas. En otro tema, quisiera preguntarle sobre esta operación cicatriz para el Plan B. ¿Usted ya sabe algo? Ayer lo mencionaba Ricardo Monreal, que ya estaban trabajando en este caso con el PT. ¿Qué es lo que…? Pues no sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad. No sé a qué se refiere Ricardo Monreal con esto. Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios, fue aprobada. Ya la parte de la revocación de mandato, pues no tuvo la mayoría de votos. Y ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas. Y de los 3 partidos que me apoyaron para llegar a la presidencia, de los 3 partidos, pues ya depende su alianza posterior. Y solo tengo una última pregunta, porque he estado viendo reportes de que habrían ingresado militares estadounidenses por la frontera de Nogales. ¿Usted sabe algo? Hubo como 2 metros, se pasaron como 2 metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron. O sea, no hubo ningún… No era algo, alguna cuestión de intervención, no, nada, sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron. No hay ninguna violación. No hay nada porque no fue intencional. Muchas gracias. Sí. Bueno, cerramos. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Mañana vamos a Zacatecas. El domingo los esperamos aquí en el Panteón de San Fernando. Vamos a hacer un homenaje a Juárez porque está ahí y a Margarita Maza, un homenaje póstumo. Gracias a todas y a todos.